Buenas noches tengan a todos. No sabemos, hermanos, qué pasó, pero por alguna razón habíamos entrado aquí a la plataforma de Teams y por alguna razón se había dividido en dos. Entonces, por un lado teníamos la reunión que tenía yo y por otro lado tenía la reunión que tenía Sam. ¿Qué les parece? No, nos dijeron que andaban en el restaurante ustedes. No se escucha, hermano. Manuel Madrigal. A ver, aquí creo que hice algo yo, mi hermano Newton. Sí, te puedes desmutear. Ah, ok. Es que yo escuchaba mucho ruido y muteé a todos y te incluyo a ti. Ah, ok, está bien. Gracias. Bien, hermano. Ya te escuchamos. Ok, perfecto, perfecto. Bien, hermanos, entonces lamentablemente teníamos dos reuniones, pero gracias al Señor, Sam fue tan amable de poder tratar con ustedes y yo estaba en la otra reunión. Y ahora estamos en una sola y ambas reuniones están grabadas, o sea que cuando vayan a recuperar las grabaciones podrán ver lo que pasó y las meditaciones que dimos. Pero bueno verlos a todos. Ya me sentía solo, allí habían como 4 o 5 personas y dice, que solo me siento, debe ser. Esto es terrible. ¿Qué ha pasado con todo el mundo? Bueno, por eso Dios le hizo una ayuda idónea. Sí, así es. Me ayudó muchísimo. Bien, mis hermanos. Entonces, en este momento lo que quisiéramos es comenzar a ver, primero dejarles saber que estamos grabando esta parte para que luego ustedes mismos puedan verlas y los demás hermanos puedan verla también. Lo segundo que quería preguntarles, ¿cómo se han sentido en la conferencia hasta lo que han visto hasta ahora? ¿Pudieron ver todos los videos de la primera y segunda parte? Sí, hermano. Yo cumplí Sí, todo, profesor. Sí, Okay. Creo que el hermano está ganando doble hoy. El hermano Sam es el de todo el día. Está bien. Bien, entonces, ¿qué les parece si comentamos un poco sobre las últimas 2 sesiones que estuvieron viendo? ¿Hay alguien que quisiera iniciar y decir que si tiene alguna pregunta, algún comentario? Este es el momento. De unos. Manuel. Ok, Manuel. Gracias, buenas tardes. Algo que me marcó o que realmente me llamó mucho la atención es el concepto de, ya uno sabía que hay maneras de enojarse, tener ira, y que uno puede tener ira o enojarse sin necesidad de pecar. Máxime cuando son conceptos o la causa de ese enojo es por algo justo, digámoslo de una cierta manera, como vimos ahí en la clase con el profesor Sam. Todo lo que me llamó mucho la atención es el hecho de que mi enojo en ese momento también tenga que reflejar todos los frutos del Espíritu Santo, o todo el fruto del Espíritu Santo. Que aunque yo esté enojado o esté con esa ira, tengo que reflejar también todo el resto del fruto del Espíritu Santo. Así como Dios, cuando tiene ira, también refleja todos sus atributos al mismo tiempo. No es que cuando Él se enoja deja de tener amor, o cuando tiene amor deja de ser misericordia, deja de tener ira, o viceversa. Cuando disciplina deja de tener misericordia, en fin. Y realmente eso me puso mucho a pensar y para mí fue una gran bendición. Eso es muy buen punto, Emanuel. Nosotros recordamos, hay un evento en los evangelios en donde el Señor Jesucristo hizo algo que ejemplifica lo que es la perfecta
indignación de Dios ante algo malo. Cuando dice, y el celo de tu casa me consume. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo él? A ver si se acuerdan qué hizo él en esa ocasión. Es una trenza, una trenza para azotar todo lo que tenía que azotar. Ok, ¿y qué hizo con esa trenza de azote? Bueno, ejecutó, ¿no? Le sacó a todos los animales. También se indignó contra los que estaban presentes. Les hizo libre a los animales también y todo eso, ¿no? Volteó las mesas de los cambistas. Ok, ahí vamos. Yo quiero que vayas viendo los eventos que pasaron cuando él mostró su indignación. Porque lo voy a traer simplemente a uno de esos eventos, a uno en particular, que muestra cómo una ira santa se muestra. Primero él azotó los animales y los sacó. Dice que volcó las mesas de los cambistas. Pero, ¿qué pasó con los que tenían las palomas? Bueno, las dejó libres, si bien no recuerdo. No, él les habló a ellos, le dijo, pues, él les habló, no les hizo nada ¿saben por qué? Porque los animales estaban ahí, simplemente los sacó. Los cambistas recogían sus monedas, pero si suelta las palomas, no la vuelven a recuperar, pierden todo. Entonces, en esa parte se ve que la ira santa de Dios es una ira que muestra, como dice Manuel, todos sus atributos. Está mostrando compasión, está mostrando indignación por el pecado, pero está sobre todo, o sea, no que sobre todo, pero además de eso, pero voy a resaltar en términos de lo que es el ser humano, cordura en medio de la pasión. No es una pasión sin cordura. Entonces, ¿cómo es la ira humana? Dice la Escritura que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque nuestra pasión se desborda y, como dice la Escritura, airaos pero no pequéis, nuestra ira es pecaminosa. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacer cosas, nuestra razón se nubla y nuestra cordura se va. Y hacemos cosas que muchas veces tienen consecuencias irreparables, cosas que las cuales lamentamos muchas veces por toda la vida. Pero le vimos cómo es la ira santa de Dios. La ira santa de Dios muestra, como dice Manuel, todos sus atributos al mismo tiempo, mientras manifiesta su indignación por el pecado. Y eso es una hermosa explicación, así como dijo Manuel. ¿Algo más, Sam? Quisiera leer lo que tú decías. Está en Juan 2:16, dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Así es. Él no le soltó. Me acuerdo un ejemplo que pueda servir esto, hermano. Cuando se criaban mis hijos, bueno, todos hemos tenido esos episodios de que hacen algo y hay ira. Y entonces me recuerdo que se me enseñó en ese momento a tener una paleta específicamente para eso. Entonces, cuando ellos cometían alguna tontera, algo, yo les decía a ellos, vayan por la paleta. Ellos sabían que los iba a disciplinar. Entonces los agarraba, los volvía, les daba 7 paletazos. Y después de los 7 paletazos, le mostraba amor. Los agarraba, los amaba. Hice esto no porque hay odio, sino que por amor. Entonces terminábamos los dos llorando. Y es muy bueno porque no nubla la ira el momento. Esa parte es sumamente importante, Hernán. Y hoy, pero mañana, van a comenzar a ver el tema de la educación de los hijos. Porque si nosotros en la disciplina estamos
mostrando indignación no por el pecado, sino un desborde de pasión, le estamos enseñando a ellos cómo manifestar su ira pecaminosa. ¿Y saben qué va a pasar dentro de unos años? Los paletazos nos lo van a dar a nosotros. Y serán alumnos aventajados. Y eso se harán también con su familia, con sus propios hijos y con sus esposas. O sea, eso que dice Hernán es sumamente importante. Especialmente no debemos mostrar nuestro pecado en la indignación. Por el otro lado, el pastor Byers también dice algo muy interesante, que siempre me ha calado desde que lo escuché. La ira es una indignación nuestra hacia el pecado, debería ser. El problema está que en nuestra época ya la gente no se indigna por nada. Ya no se indigna, es indiferente. Si hay algo que es malo o peor que la ira pecaminosa, es la indiferencia pecaminosa. Entonces, se los dejo ahí simplemente porque en esta época nos hemos hecho indiferentes. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace unos años, si veíamos a ciertas, vamos a decir, ropa indecorosa en nuestras iglesias, realmente nos sentíamos indignados y pues hablamos con las hermanas para que aconsejara a la hermana que estaba mal vestida, y en muchas iglesias eso no causa indignación ni causa revuelo, ya es algo que pasa. O simplemente cuando había alguien, un hombre que era infiel a su esposa, entonces era algo sumamente terrible y le íbamos a hablar con él conforme a la escritura, y si no atendía, pues simplemente había que disciplinarlo en la iglesia, como dice la escritura. Pero ¿saben qué sucede? En estos tiempos sucede que a veces hay hombres que son infieles con otros hombres, y entonces se van con otros hombres homosexuales. Y entonces sucede que si es infiel con una mujer, ya no es tan malo que si fuera con un hombre. Entonces, fíjense cómo las cosas van cambiando por el relativismo de lo que es la época. Los pecados van subiendo en complejidad, número e intensidad. Y pecados de antes quedan como ya muy pequeñitos y pues lo pasamos por debajo de la alfombra. Eso es una manifestación terrible de nuestra época, que nos volvemos o nos acostumbramos al pecado. Pues sí, la ira santa está más lejos que nunca de nuestro entendimiento, de nuestra cultura, la ira justa. Entonces, eso es algo que pues no podemos cambiar la cultura, no podemos cambiar cómo siente la gente, pero tenemos que predicar con más claridad la palabra de Dios para que se vea la diferencia de la ira justa, la ira santa, y la ira del hombre que no obra la justicia de Dios. ¿Verdad? La disciplina amorosa de Dios produce justicia y paz. Y la ira santa también debe producir cosas buenas. Es otra cosa que califica muy bien la ira. Muy bueno, hermanos. ¿Y qué le pareció la primera sesión acerca de los principios bíblicos sobre el sexo? Nadie quiere hablar de sexo, hermano. Bueno, pues realmente no queremos hablar de sexo, definitivamente no vamos a hablar de eso, sino de los principios que guían la sexualidad. Y eso ¿saben algo? El pastor Owen, uno de los pastores que está aquí, ustedes lo habrán visto en alguna de las sesiones, Owen, él mencionaba sobre el tema cuando él comenzó a enseñar sobre eso, decía, aquí lo fue en un tiempo, pero
principalmente en Latinoamérica, voy a hablar como hispano. En Latinoamérica el tema sexualidad es un tabú, no se habla de eso. Y él decía, si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos en su debido tiempo sobre la sexualidad, el mundo se lo va a enseñar por seguro. Y ahora tenemos, no sé en sus países, pero en muchos de nuestros países ya no nos preguntan en la escuela cuándo van a comenzar a hablar de eso. Mientras más temprano ellos lo comienzan a hacer, pero no nos preguntan. Pareciera que ellos tienen la plena libertad. Eso no sucedía antes. Entonces tenemos los extremos. Tenemos un extremo de que cuál es la motivación de enseñar un tema distorsionado y a destiempo. Y nosotros como padres, viendo el peligro que hay, el sobreénfasis que hay sobre la sexualidad, la morbosidad y la indulgencia con que se presenta en contra de lo que Dios ha mandado y ha ordenado y el regalo que representa para el hombre y el hombre y la mujer, me refiero, en un contexto de un matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer. Pues nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos que eso es sano, puro y santo a los ojos de Dios en el contexto de un matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer. No con toda la distorsión con lo que el mundo lo presenta. Nosotros tenemos que tomar la delantera y enseñar lo que Dios a su tiempo. Y hay veces que hacerlo a destiempo, me refiero a destiempo, antes que el profesor se lo vaya a enseñar, porque no lo va a enseñar bien. Y los compañeros de la escuela también. Ellos enseñan. Hermano Manuel, otro comentario. Gracias. Hermano. Gracias. Hermano. Perdón, doña Patricia, si quiere preguntar usted, pregunte. Gracias, hermano. No, lo que yo quería hacer el comentario es que en un mundo que está hipersexualizado como está ahora, los jóvenes y también los adultos a veces no es difícil encontrar, si no se habla del tema en la iglesia, no hay confianza, hay mucha desconfianza, porque quizás el consejero podría presentarse o el que aconseja como alguien que no va a entender, como que no va a poder escuchar, porque nunca le han escuchado hablar del tema. Entonces, generalmente ahí es donde van a otros lugares, ¿no? Van a un psicólogo, hasta un psiquiatra. Y la pregunta que yo quiero hacerle es, nosotros, ¿hasta dónde podemos, como consejeros, acompañar? Porque en el video se veía la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado cuando hablamos de sexualidad a veces es mucho más, ¿cómo diría?, dolorosa, porque a veces hablamos de enfermedades. En mi caso he tenido que aconsejar a personas que están con enfermedades, infecciones de transmisión sexual, y que han provocado realmente mucho dolor en las familias. Y es una consecuencia, porque es como que ahí vemos, ¿no?, realmente la consecuencia, pero ¿hasta dónde podemos nosotros ir? A mí me han dicho, claro, es que a veces solo me dicen ore y es suficiente, pero más allá de eso, a veces hay que ir a un hospital, apoyarlos para que vayan hasta un hospital. O en el caso de jóvenes con bebés, ¿no? Y sabemos que estos bebés también
más allá que son criaturas, también pueden ser una consecuencia de estas relaciones, digamos, a destiempo o en un momento de que no ha habido un dominio propio, ¿no? Y mi pregunta es hasta dónde nosotros podemos ir, porque a veces es difícil ver cómo ese pecado ha tenido realmente consecuencias muy, no solamente en la persona, también en la esposa, en el esposo, muchas veces en los bebés. Y este acompañamiento que hacemos, ¿no? Porque también a veces en el tema de la sexualidad están muy solas las personas, porque hay mucha vergüenza de confesar. Si yo le pego a alguien, tal vez me va a entender más, pero si yo engaño o traiciono o elijo, como usted dice, a un varón como pareja, que he tenido yo varias personas que he visto en esta situación, realmente es muy, muy duro. Y también a veces es como que el consejero está con un montón de carga también, ¿no? Bueno, eso eran mis comentarios, hermano. Entonces, hermana Patricia, ¿usted hizo una pregunta o un comentario? Porque al final Ambas no sé cosas. si... Ok, Ambas si es una cosas. pregunta, si es una pregunta, ¿usted podría resumir de nuevo en unas cuantas palabras cuál sería la pregunta que usted quiere hacer? Ya. Veíamos en el video cuando hay una sesión de consejería, ¿no? Digamos que en esa sesión de consejería se da, hay un tema que va más allá de lo que yo puedo dar en ese momento, sino que tengo tal vez que ir a hacer una denuncia, acompañar a alguien a hacerse ver con un médico, intervenir desde muchos lugares, digamos. Creo que entiendo, tiene que hermana. hacer solo el consejero, lo tiene que hacer solo el consejero o tiene que acudir a qué más. Decía hasta dónde es el límite de nuestra intervención. Sí, Sam, te iba a decir algo, Sam. Sí, pues creo que en general la respuesta es que por eso tenemos estos temas aquí en esta conferencia para ayudarnos a todos a saber cómo hablar sobre los asuntos, problemas, consecuencias, dificultades sexuales. Entonces, si podemos incorporar ciertas enseñanzas y abrir el tema, entonces las personas sí se van a acercar con más confianza. Y hasta dónde ir con ellos, pues depende de la situación. Si son miembros de la congregación, lo más seguro es que estemos con ellos con más pasos del proceso. Si llegan como aconsejados de fuera de la iglesia, es menos el seguimiento que le damos a los casos. Si se les recomienda y se les da consejo de lo que deben hacer bíblicamente, pero se manda con médicos, se les recomienda ir con sus médicos para tratar con esas consecuencias que están sufriendo. Sí, hay una cosa adicional que podríamos decirle, y es, ya sea que sea miembro de la iglesia o sea una persona fuera de la iglesia, si las leyes locales donde ustedes viven les requiere al consejero una acción inmediata, entonces el consejero debe hacerlo porque ya usted está involucrado a causa de la consejería que ha dado. Por un ejemplo, si el aconsejado le dice que él abusó sexualmente de un niño, si fuera aquí en el estado de Indiana, la ley local dice que usted debe tomar el teléfono y llamar inmediatamente sin consultar a la autoridad y hacerle parte de la autoridad inmediatamente, porque si no usted también es acusado de participación o cómplice. Entonces ahí ya sea que sea miembro o no sea miembro,
la persona, usted tiene que dar un paso más porque la ley se lo requiere. ¿Está respondida su pregunta, hermana? Más o menos, hermano, pero voy a seguir. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. O si se trata de una violación sexual o algo así, las cosas son diferentes. Ahora, si dice que tiene una enfermedad, como decía el hermano Sams, usted le recomienda que vaya al médico, dependiendo del caso. Ya sea que sea miembro o no sea miembro, si cometió un delito de esa naturaleza, debe proceder según la ley le estipula en su ley local. Debe actuar conforme a eso. Pero si tiene la opción, si es miembro de la iglesia y si es pastor, usted tiene una autoridad diferente. Ahora, si usted es consejero y no es pastor, usted debe recomendarle entonces llamar al pastor, usted lo ayuda a darle entrada al caso a los pastores para que se involucren y usted lo acompaña porque es parte del miembro de la iglesia. Y no es porque estamos despreciando lo que no son miembros de la iglesia, es simplemente que el nivel de autoridad que la Biblia nos da para actuar es diferente, o el nivel de amor por la confraternidad es diferente. Y podemos actuar de esa manera por el amor que nos une, la membresía en una misma iglesia. Pero si es un miembro de otra iglesia, no podemos hacer eso. Tendríamos que quizás llamar al otro pastor para darle participación. O decirle al hermano, llama al pastor y yo puedo hablar con él y ayudarte a eso. Ahora, si el hermano que está siendo aconsejado le dice, ayúdeme por favor a contactar un médico que me pueda ayudar en esto porque no conozco ninguno, esa es otra situación totalmente diferente. Lo que sí, en consejería debemos estar conscientes que nosotros tenemos esferas de autoridad dadas por Dios en cada caso y Dios nos dé la sabiduría y el discernimiento para movernos conforme a esa esfera de influencia que Dios nos ha dado. Si somos pastores, tenemos una iglesia, una influencia. Si somos miembros de la misma iglesia, aunque no somos pastores, tenemos una influencia. Si no son miembros de la iglesia, pero son miembros de otra iglesia, tenemos otro tipo de influencia. Si no son cristianos, no son miembros de ninguna iglesia, están atados todos a la ley. Entonces tenemos otro tipo de obligación. Por eso a veces a las preguntas generales, las respuestas van a ser generales. Sí, hermano. Gracias, hermano. Bien, hermanos, ¿tiene alguna otra inquietud? Hermano Manuel, ¿se quedó con su comentario o lo comparte? Sí, gracias. No, era con respecto al tema anterior, en cuanto a los hijos. Aquí en Costa Rica es igual, ya está entrando desde muy temprano toda esta educación sexual que evidentemente no es bíblica y más bien es pro todo este movimiento LGTB y toda esa cuestión. Y realmente ha sido bueno para mí y para mi hijo poder empezar temprano con eso. Decidí este año hacerlo a raíz de problemas que hubo, digamos, con comentarios que traía de la escuela o de la televisión. Entonces me dijo, bueno, tengo que empezar ahora. Él tiene 9 años. Pero ha sido bueno de ir de a poco con él y enseñarle algunas cosas, principios, y ha sido bueno. Pero sí realmente es difícil porque, vamos, mi padre no lo hizo conmigo. Y es algo que yo quise, digamos, con mi esposa romper, ese tabú de que los padres no hablen eso. Generalmente los papás no hablan ese tema. De hecho, en la escuela donde está él, el año pasado se hizo una encuesta y los chicos que iban saliendo ya de quinto año, del último año de colegio, cuando se les hizo esa pregunta de cuántos de ellos habían hablado eso con sus padres, del tema del sexo, educación sexual, ninguno había hablado con sus padres. Entonces es alarmante esto, porque aparte que supuestamente la mayoría de padres son cristianos, ¿no? Y ha sido bueno en mi experiencia personal con él en ese aspecto. Y mi esposa va a empezar con mi hija que tiene 5 años, quiere también empezar desde a poco con ese tema, también para irla
llevando, porque aún a esa edad están siendo atacados, ¿verdad? Con todo ese tema y es bueno que desde ya empecemos con eso, ¿verdad? Y la agenda de la ideología de género, Manuel, tiene específicamente esa idea, que en la generación que está creciendo llegue a pensar que eso es normal. Y por eso en los libros está que Andrés tiene un amigo que se llama Simón y que Teresa tiene una amiguita que se llama Elianita. Y entonces ambas salen y ambas pueden hacer muchas cosas y entonces al rato vienen y le entregan una pequeña bolsita, nosotros decimos fundita, a los chicos y los chicos se lo llevan a la casa y ¿qué es eso? Piensan, y como lo soplan y piensan que son balones para el cumpleaños. Y usted entonces cuando ve eso abre los ojos y dice, ¿qué es esto? Pero lo que nosotros necesitamos como padres es darle los principios bíblicos que Dios da sobre el sexo, o la sexualidad humana, porque es algo que no se puede esconder. Lo que necesitamos es llevarlo a un contexto bíblico, porque lamentablemente en Latinoamérica, en toda nuestra Latinoamérica, eso se ve como algo, la sexualidad humana se ve algo como algo feo. No, el tabú viene porque es algo feo, algo deshonroso, algo vergonzoso. Pero no es lo que la Biblia enseña. Aún esa manera de tratar la sexualidad humana es equivocada. Exacto. O sea, por un lado tenemos la hiperreservados. Y el otro lado estamos totalmente liberados o un libertinaje. Entonces, los dos extremos son malos porque no son bíblicos. Entonces lo que nosotros principalmente lo que somos pastores, lo que estamos en parte del liderazgo de la iglesia, debemos comenzar a esbozar y ver cómo podemos enseñar apropiadamente a las personas lo que Dios dice sobre eso. Eso es algo hermoso y bueno en gran manera, cuando se hace en su tiempo, según Dios lo ha mandado, porque es un regalo de Dios. Hermano Newton, hago una pregunta al respecto. ¿Hay material? Porque yo he tratado de buscar aquí en Costa Rica y es muy difícil. Casi no hay material para enseñarle a niños correctamente. No sé si ya en Estados Unidos o ustedes tienen algún material que se pueda utilizar para eso. Sí, aquí hay material de eso. Déjame ver, voy a pensar y te voy a ver si puedo tenerte una respuesta para mañana en la tarde, para el pregunta y respuesta. A ver si te puedo dar algunas guías y que estén en español. Gracias, es muy buen tema ese, Manuel. Muchas gracias. Bien, mis hermanos, ¿alguna otra pregunta, comentario? Alba Tarifa. Bueno, no sé por qué, pero la aplicación pone primero mis apellidos. Mi nombre es Ramiro. Buenas noches a todos. Encantado. Estaba revisando mis apuntes sobre la primera charla y me ha entrado una curiosidad, tengo una duda. Hasta más o menos el minuto 30 se hace como una descripción, una explicación del problema. Hay un versículo, hay varios versículos, bueno, que se tocan. Está el versículo de Romanos 6:6, está el versículo de Santiago 4:1. En ese versículo dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Y bueno, se está haciendo una explicación acerca de dónde es el origen de estos deseos pecaminosos. Y la respuesta que da el hermano dice, bueno, es básicamente nuestra naturaleza. Al ser nuestra naturaleza, bueno, esa es una respuesta bíblica, ¿verdad? Y además es universal, o sea, no hay
No hay donde perderse. En cualquier parte de este planeta, si somos seres humanos, realmente este problema está en el corazón, y un corazón que proviene de una naturaleza caída, ¿verdad? Entonces está claro el problema. Sin embargo, a partir del minuto 30 hay una segunda explicación que no le he logrado comprender bien, porque dice, hay una pregunta que dice, que se hace el hermano y dice, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué queremos lo que queremos? ¿Por qué deseamos lo que deseamos? Entonces, bueno, cuando he hecho la pregunta, yo respondí en mi mente después de los 30 minutos de explicación anterior y decía, bueno, si deseamos lo que deseamos porque es el corazón y es la naturaleza caída. Pero hay una segunda respuesta acá, porque dice el hermano, deseamos lo que deseamos porque creemos lo que creemos. Y después hay un versículo que se propone ahí que está en la presentación, es el de 1 Tesalonicenses 4:4, que dice, cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Entonces, lo que me parece es que hay y eso es lo que quisiera que me expliquen, por favor, porque me parece que se está pasando de describir el problema a darle una solución al problema, porque este versículo ya está dando una solución a ese problema, pero la pregunta está enfocada a seguir describiendo el problema. No sé si me estoy dejando entender, perdón, hermanos. Bueno, ese era mi punto en mis apuntes, y no tengo otra cosa para consultar, pero bueno, esa es mi consulta. Sí, Ramiro, permíteme, creo que tengo una duda yo ahora. Según debería decir, y lo que yo entiendo, debería decir, hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Pero usted dijo, creemos lo que creemos. ¿Cómo están las notas? Le digo lo que ha anotado. Está en esa parte, dice, hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Y eso es por los deseos del corazón. Ok, queremos lo que queremos. Pero, para que escuché que usted dijo, creemos lo que creemos. Es queremos lo que queremos. Ok. Ahí voy, perdón. Bueno, voy a completar para que esté todo sobre la mesa. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos lo que queremos, y eso por los deseos del corazón. Pero luego dice, ¿y por qué deseamos lo que deseamos? Porque creemos lo que creemos. Es textual. Okay. Ahí yo creo, puedo explicar, en mi entendimiento, lo que adoramos es lo que determina lo que deseamos. Entonces van juntos en el corazón. El corazón desea, y eso provoca lo que hacemos y lo que decimos, ¿verdad? Por eso, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos lo que queremos. Pero también puede uno analizar lo que deseamos y entender que ese es el resultado de lo que adoramos. Y ahí van muy de la mano y muy juntos, tanto la adoración como los deseos, como los planes que hay en el corazón. Y luego sí se va a la solución de 1 Tesalonicenses 4:4, pero está haciendo la conexión de estas frases que acabamos de decir cuando dice que cada uno aprenda a controlar su cuerpo de una manera santa. ¿Cómo controlamos lo que hacemos? El punto de la enseñanza es enfocándonos de no estar viendo lo que hacemos tanto en el pecado sexual, sino tomar el paso hacia atrás de lo que queremos y aún ahí junto con eso, lo que deseamos y lo que adoramos. Y lo que estamos adorando, si trabajamos más allí en los deseos y en la adoración, es donde se va a dar un cambio y una transformación. Así en términos generales. Sí, recuerda, no sé si Ramiro, eso ayuda, hermano. Adelante. Sí.
permíteme agregar algo a eso, que está muy bien. En términos de la consejería secular, inclusive consejería en iglesias, se enfoca mucho el hacer o no hacer. Por ejemplo, una persona tiene problemas con pornografía. Entonces, ¿qué se le dice en una consejería? Bueno, apaga tu teléfono, no uses celular inteligente, pon un filtro en tu computadora, no vayas a la tienda a comprar una revista. O sea, lo colocan en términos de conductismo. ¿Comprendes? Lo que la consejería bíblica enseña es que tenemos que bajar al problema en el corazón. El problema está en el corazón, lo que adora el corazón. Aunque la persona, tú le quites todas las opciones de su mano, en su corazón él va a seguir adorando la impureza sexual. Y aunque no vuelva a ver pornografía, en su mente le está adorando eso, lo que sigue siendo desagradable a los ojos de Dios. Nosotros ya llevemos, lo que queremos es poner la palabra en el corazón para que la palabra produzca un cambio en su corazón, un cambio de Dios, no el Dios de la impureza, no el Dios de no buscar el ídolo de satisfacer su propio deseo, sino el deleite del Dios verdadero. Sí, entonces se va a trabajar mucho en ese deleite, muchas tareas en ver quién es Dios, cuál es su voluntad, cómo cumplimos el propósito de nuestra vida y cómo si pasamos tiempo adorando en lugar de pasar tiempo soñando despiertos, ¿no? Con cosas sexuales y alimentando la carne, ahí es donde se lleva a cabo la transformación, memorizando y entendiendo quién es Dios y qué necesito realmente en mi vida. Pero excelente pregunta, mi hermano Ramiro, y seguimos desarrollando esos conceptos, pero muy, muy acertada pregunta y gracias, hermano. Y podemos platicar más cuando guste. ¿Quedó respondida su pregunta, Ramiro? Sí, está entendido muy bien. Por si acaso, esa parte está exactamente entre el minuto 30 y el 33. Ahí era justamente mi duda y bueno, lo han aclarado. Gracias. Excelente, hermano. Gracias. Excelente, Ramiro. Bien, mis hermanos, entonces ahora no quisiera detenerles más para que vuelvan a su salón de clase. Vamos a orar para despedirnos y ojalá que puedan ver todo. Y mañana a las 8 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Y cualquier duda podemos decir qué hora es en su país y así podemos aclararlo. Aquí, que es hora del este, son las 8:30 casi. Entonces, vamos a decir que esta es la base de lo que estamos tomando. Creo que en Costa Rica son las 9, ¿verdad que sí? No. Unas 7:28. Una hora diferente, 7:30. 7:30. Okay, están hacia atrás. Muy bien. Pues entonces ya tenemos una comparación. En Dominicana, por ejemplo, tiene una hora más. República Dominicana. Entonces ya pueden tener dos áreas. Bien, mis hermanos, ¿qué te parece, Sam, si nos despides en oración? Con mucho gusto, gracias. Oremos. Nuestro Padre, te alabamos a ti por estos momentos tan especiales de escuchar, de compartir, de expresar lo que hemos aprendido y lo que estamos absorbiendo de tu palabra para transformar nuestras mentes, nuestras vidas y también, Señor, aprender a enfrentarnos con estas complicaciones que nos dejan con dudas. Te pedimos que sigas dándonos esa luz para entender cómo tomar las decisiones que te glorifiquen, que te honren a ti y que ayuden a las otras personas, que les aconsejen, que les edifiquen. Tu palabra transformadora que toca el verdadero problema de nuestro corazón. Y te damos gracias y te alabamos por esta bendición de recibir tu palabra y te pedimos que sigamos
teniendo esa capacidad para entender, comprender y también preguntar cuando hay dudas. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga mucho, hermanos. Mañana nos juntamos entonces a las 8 horas del este de los Estados Unidos. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches. Hasta luego. Bye bye. Gracias.